Bienvenidos a una nueva emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión, viajaremos juntos a la fascinante década de los 90, una época llena de momentos y vivencias que marcaron nuestra historia y quedaron grabados en nuestra memoria. Esperamos que este recorrido despierte tus recuerdos y te inspire a compartir tus propias experiencias con nosotros. La década de los 90 marcó un cambio significativo en el rostro urbano de la Ciudad de México. Fue en esta época cuando se definió gran parte de la apariencia moderna que, con algunas adiciones y transformaciones, sigue siendo reconocible hoy en día. Las construcciones de aquella época incorporaron nuevas tecnologías para hacerlas más eficientes y adaptadas a las crecientes necesidades de la población. La ciudad no solo creció en extensión, sino que también empezó a modernizarse rápidamente, consolidándose como una metrópoli dinámica. Nuevos servicios surgieron para atender a una capital cada vez más exigente, mientras que otros se renovaron para facilitar la vida de los habitantes. En cada rincón de la ciudad, los cambios eran evidentes. Avenidas, edificios y espacios públicos reflejaban esta evolución urbana. Fue una época diferente a las décadas anteriores, donde la modernización era la prioridad. Este enfoque transformador permitió a los capitalinos disfrutar de una ciudad más funcional y adaptada a las demandas de un nuevo milenio que se acercaba. A pesar de los avances y la modernización, la gran metrópoli ha sabido conservar gran parte de su rica historia. Muchas de las antiguas construcciones que se encuentran en diversas zonas de la capital siguen en pie, siendo un testimonio invaluable del pasado que ha moldeado a la ciudad. Estos lugares históricos no solo forman parte del patrimonio de la Ciudad de México, sino que también son esenciales para las futuras generaciones. Preservarlos es fundamental, ya que representan los orígenes y la evolución de la capital, combinando lo moderno con las raíces que la hacen única. Desde mucho antes de la década de los 90, los gobiernos han mostrado interés en proteger este legado, trabajando por preservar los vestigios históricos y, en algunos casos, descubriendo más sobre nuestro pasado. Este esfuerzo no se limita únicamente a la Ciudad de México, sino que se extiende a otras ciudades del país, donde también se han llevado a cabo importantes iniciativas para recuperar y valorar la historia de nuestra nación. La década de los 90 fue una época de importantes cambios políticos en México. A finales de los años 80, específicamente en 1989, se fundó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, liderado por figuras destacadas como Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. En sus primeros años, ya en la década de los 90, el PRD se mantuvo como un actor político emergente, alejándose de los partidos tradicionales más consolidados de la época. Su propuesta política se basaba en una ideología socialdemócrata, enfocada en la justicia social y la democracia. Con el paso de los años, el PRD logró ganar relevancia, posicionándose como la segunda fuerza electoral del país, marcando un cambio significativo en el panorama político mexicano y desafiando la hegemonía de los partidos dominantes. La década de los 90 estuvo marcada por una economía mexicana aún afectada por una crisis de devaluación. La recuperación económica avanzaba lentamente y, en un esfuerzo por estabilizar la situación, en 1993 se implementó el sistema de los nuevos pesos. Este cambio monetario consistió en eliminar 3 ceros del valor nominal de la moneda, haciendo más sencilla la representación de los precios y costos de los productos. Aunque los ajustes iniciales generaron cierta confusión, la medida ayudó a simplificar las transacciones y aportó mayor claridad a la economía. Con el tiempo, esta reforma contribuyó a estabilizar la moneda y sentar las bases para un crecimiento económico más sostenido en los años posteriores. En 1994, México enfrentó una grave crisis económica conocida como el efecto tequila o el error de diciembre.
Esta crisis se desató tras una devaluación abrupta del peso y la pérdida de confianza en los mercados financieros, lo que generó una recesión económica que impactó gravemente al país. Las consecuencias fueron devastadoras para amplios sectores de la población. Muchas familias enfrentaron una disminución en su poder adquisitivo, mientras que el acceso a servicios esenciales y oportunidades para llevar una vida digna se volvió aún más difícil. La crisis también afectó a las pequeñas y medianas empresas que tuvieron que cerrar debido a la inflación y al aumento de las tasas de interés. Este periodo marcó un antes y un después en la economía mexicana, dejando lecciones importantes sobre la gestión financiera y la estabilidad económica. A estos desafíos económicos se sumaron eventos que agravaron aún más la situación del país. El levantamiento zapatista en Chiapas, iniciado en 1994, puso en evidencia profundas desigualdades sociales y económicas, generando tensiones políticas y sociales que dificultaron la estabilidad nacional. Ese mismo año, el atentado del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio conmocionó al país y acentuó la incertidumbre política. Estos acontecimientos, junto con la crisis económica, marcaron los primeros años de la década de los 90 como un periodo especialmente difícil para los ciudadanos, quienes enfrentaron una combinación de problemas económicos, sociales y políticos que definieron esa época. La década de los 90 estuvo marcada por el sexenio de Ernesto Zedillo, cuya candidatura surgió de manera emergente tras el trágico atentado de Luis Donaldo Colosio en 1994. Zedillo asumió la presidencia en un contexto de profunda crisis política, económica y social, enfrentando numerosos desafíos desde el inicio de su gobierno. Durante su administración surgieron varios movimientos sociales que protestaron contra las decisiones gubernamentales, reflejando el descontento de diversos sectores de la población. Sin embargo, también fue un periodo de importantes avances en infraestructura y obras públicas, con proyectos que beneficiaron a diferentes regiones del país y promovieron el desarrollo en ciertos sectores. A pesar de estos logros, muchas de las políticas implementadas durante su gobierno generaron polémica, tanto en la Ciudad de México como en el resto de la República. Estas diferencias ideológicas alimentaron debates y tensiones, dejando una huella compleja en la historia política del país durante los años 90. La década de los 90 también estuvo marcada por una creciente preocupación ambiental debido a los daños en la capa de ozono. Los altos niveles de contaminación habían causado estragos desde años anteriores, agravando el problema y generando un agujero en la capa de ozono que permitía una mayor entrada de rayos UV. Este fenómeno representaba un riesgo significativo para la salud, aumentando la incidencia de enfermedades de la piel y problemas respiratorios. Aunque el deterioro de la capa de ozono comenzó a ser una preocupación global en la década de los 80, durante los 90 se mantuvo como un tema relevante. En México se adoptaron diversas medidas para concienciar a la población y mitigar los riesgos, incluyendo recomendaciones para protegerse del sol y políticas para reducir las emisiones contaminantes. A pesar de estos desafíos, la capital y el país en general lograron sobreponerse a muchos obstáculos durante la década, mostrando una resiliencia que permitió avanzar hacia un futuro más fuerte y sostenible. A pesar de los desafíos económicos y sociales de la época, la vida en la Ciudad de México seguía su curso y las personas continuaban con su rutina diaria. Una de las actividades más comunes era surtir la despensa en los supermercados, que se habían convertido en puntos clave para las familias de la capital. Estos establecimientos ofrecían una amplia variedad de productos y, a pesar de la crisis, lograban captar la atención de los consumidores gracias a las ofertas y promociones que aliviaban el gasto familiar. Los supermercados mantenían convenios con productores y el gobierno para ofrecer productos de calidad a precios accesibles, facilitando así el acceso a alimentos y bienes básicos en un contexto de dificultades económicas.
Durante esos años, los supermercados de la Ciudad de México no solo fueron un lugar para abastecerse, sino también un reflejo de los esfuerzos de la población por mantener la normalidad en medio de tiempos complicados. Los mercados públicos enfrentaban desafíos para ofrecer precios económicos y accesibles, ya que esto podía comprometer las ganancias de los locatarios. Estos comerciantes debían cubrir una variedad de gastos, como impuestos, rentas, salarios de trabajadores y pagos a proveedores, lo que dificultaba mantener precios competitivos frente a otros establecimientos. Esta situación llevó a muchos locatarios a atravesar dificultades para sostener sus negocios. Sin embargo, con el tiempo, el gobierno implementó programas de subsidios y apoyo, lo que permitió a los comerciantes reducir costos y ofrecer mejores precios a sus clientes. Estas medidas ayudaron a preservar las actividades económicas de los mercados públicos, permitiendo que los locatarios mantuvieran sus ganancias y continuaran operando en sus locales, fortaleciendo así una tradición profundamente arraigada en la Ciudad de México. Los pequeños comerciantes de esa época enfrentaron numerosos obstáculos para mantener sus negocios a flote. A pesar de las difíciles circunstancias económicas, hicieron todo lo posible por sobrevivir, mostrando una gran determinación y capacidad de adaptación. Gracias a su esfuerzo, muchos de estos negocios lograron superar los desafíos y permanecer activos durante años, convirtiéndose en parte fundamental de la vida cotidiana de los capitalinos. Estos comercios, ya fueran pequeños establecimientos familiares o locales más grandes y bien surtidos, se convirtieron en puntos de referencia en las colonias de la Ciudad de México. Además de ser esenciales para el abastecimiento de mercancías necesarias, representaban un lazo de cercanía y confianza con sus clientes, dejando una huella imborrable en la memoria colectiva de quienes crecieron o vivieron en esos barrios. Es hora de nuestra trivia. Antes de comenzar, queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente la trivia anterior. Y ellos son Gilberto Kurz, Servando Ibarra, Antonis Cabecho, Cos Morales, Guillo Pesa, Sheila Salazar, Octavio Vargas Villalobos, Daniel Escudero, Carlos González, Edgar Ortega Martínez, Miguel Ocón, Alejandro Olmedo, Carlos Hernández, Ezequiel 76, Héctor Martínez, Sin Romero, José Pérez, Memo Jarás, Alberto Chávez, Ciudadanía X, Estefano Marreo, Andel Nave, Israel de Anda, Gerardo Islas Ramírez y Rubén Holguín. La fotografía efectivamente fue tomada en la calle de Hamburgo, a la altura de la calle de Niza. La mayoría de las construcciones aún se conservan, al igual que algunos negocios emblemáticos. Enhorabuena a todos los acertantes. Ahora, pasemos a nuestra siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Aquellos que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Esta es tu oportunidad para demostrar cuánto conoces sobre la Ciudad de México. Déjanos tu respuesta en los comentarios y participa. Buena suerte. El entretenimiento fue una parte fundamental para los capitalinos durante la década de los 90, ofreciendo una forma de distraerse de las situaciones difíciles que se vivían en la ciudad. En especial para los jóvenes, estos espacios se convirtieron en un punto clave para socializar, disfrutar de la música del momento y pasar un buen rato con amigos. Entre los lugares más populares de la época estaban los antros, donde predominaba la música electrónica y los éxitos de artistas del momento. Estos sitios no solo eran centros de diversión, sino también espacios donde los jóvenes podían expresar su estilo personal, desde los pasos de baile hasta la moda que marcaba tendencia en aquellos años, aunque en ocasiones se presentaban situaciones que excedían los límites de la diversión. Los antros de los 90 dejaron una huella imborrable en la memoria de quienes vivieron esa etapa, convirtiéndose en un símbolo de la juventud y el espíritu de la época. Otro lugar emblemático de la Ciudad de México fue el Patio, un establecimiento que durante décadas se convirtió en un punto de encuentro para familias, parejas y amigos.
Este icónico centro de espectáculos, inaugurado años atrás, dejó una profunda huella en varias generaciones que tuvieron la oportunidad de disfrutar de sus inolvidables eventos. En El Patio se llevaron a cabo numerosos espectáculos a lo largo de su historia, convirtiéndose en un espacio donde la música en vivo, el entretenimiento y las cenas especiales ofrecían una experiencia única. Personalidades destacadas del ámbito artístico y de la farándula frecuentaban este lugar, consolidándolo como uno de los centros de espectáculos más interesantes y exclusivos de su época. Aunque en la década de los 90 El Patio cerró sus puertas, los recuerdos de las noches mágicas vividas allí permanecen en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de visitarlo, convirtiéndolo en un símbolo de nostalgia y de una era dorada del entretenimiento en la ciudad. Durante los primeros 4 años de los 90, El Patio vivió una etapa de gran actividad, con presentaciones de renombrados artistas que ofrecían espectáculos inolvidables. Este lugar era sinónimo de elegancia y entretenimiento, donde los admiradores reservaban con anticipación para disfrutar de una noche única al estilo del Patio. La experiencia no solo incluía grandes actuaciones, sino también la oportunidad de interactuar con los artistas, lo que hacía de cada visita algo especial y memorable. Desde su inauguración en 1938, El Patio se convirtió en un ícono del entretenimiento en la Ciudad de México, acogiendo a diversas generaciones con su ambiente único. Sin embargo, en 1994 cerró sus puertas, quedando en el abandono. Años después, en mayo de 2024, un incendio consumió parte de su estructura, acelerando su deterioro. Semanas después, la debilitada construcción colapsó, marcando el final definitivo de este emblemático centro de espectáculos. Aunque El Patio ya no existe físicamente, su legado vive en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar de sus noches mágicas. ¿Visitaste El Patio? Cuéntanos tus experiencias en los comentarios. Los antros de los años 90 comenzaron a incorporar espectáculos con elementos de realidad virtual, una tecnología que, aunque ya existía desde años anteriores, empezó a popularizarse significativamente a inicios de esa década. Este tipo de imágenes y efectos se utilizaban para ambientar espacios, crear experiencias inmersivas y ofrecer algo novedoso a los asistentes, marcando un avance en el entretenimiento digital. Durante los 90, la realidad virtual también comenzó a ganar terreno en otros ámbitos, como la producción de videos musicales, programas de televisión y, en especial, el cine. Aunque los efectos de realidad virtual de esa época eran limitados en comparación con las imágenes digitales de hoy, representaron un gran paso tecnológico para su tiempo. Algunas películas icónicas incorporaron estos efectos, cautivando a la audiencia con su innovación. Asimismo, los videojuegos de la época experimentaron con esta tecnología, ofreciendo experiencias que, aunque rudimentarias, emocionaron a una generación entera. Aquellos que vivieron en los 90 recuerdan con nostalgia cómo la realidad virtual empezó a aparecer en sus vidas, desde las pistas de baile hasta las pantallas de televisión, marcando el inicio de una era de exploración tecnológica que sentó las bases del entretenimiento digital que conocemos hoy. La televisión de los años 90 nos dejó una huella imborrable con una programación que abarcaba desde series y caricaturas hasta telenovelas, noticieros y contenido pensado para todo tipo de público. Cada televidente tenía su programa favorito, y muchos de estos se convirtieron en símbolos de la generación que creció disfrutándolos y que hoy los recuerda con nostalgia. En esa década, las caricaturas y series infantiles marcaron especialmente a los más jóvenes. Muchos soñaban con formar parte de las aventuras de Dragon Ball o convertirse en un Power Ranger para combatir el mal. Otros cantaban junto a Barney, el amigable dinosaurio, o se sumergían en los coloridos escenarios de los Teletubbies, aunque estos últimos no siempre eran del agrado de algunos padres. La televisión de los 90 nos presentó personajes que nos hicieron reír, emocionarnos o incluso llorar, convirtiendo cada programa en una experiencia única.
Estos contenidos no solo entretuvieron, sino que también se volvieron parte de la identidad de una generación, dejando recuerdos imborrables que siguen vivos en la memoria de quienes los disfrutaron. La televisión de los años 90 también fue testigo y cronista de momentos históricos que marcaron tanto a México como al mundo. A través de la pantalla, millones de personas presenciaron eventos trascendentales, convirtiendo a la televisión en el principal medio para informar y unir a la sociedad en torno a estos sucesos. Durante esta década, la televisión no solo ofreció entretenimiento, sino que también jugó un papel crucial al transmitir en tiempo real acontecimientos políticos, sociales y culturales que impactaron profundamente. Desde crisis económicas y movimientos sociales hasta avances científicos y eventos deportivos memorables, la televisión fue el medio por excelencia para documentar la historia en desarrollo. Estos momentos históricos quedaron grabados en la memoria colectiva, siendo testigos de cómo la tecnología de comunicación de aquella época permitió conectar al mundo y llevar la actualidad a cada hogar. Los años 90 fueron una época dorada para la lucha libre en México, consolidándose como uno de los espectáculos más populares del país. Durante esta década surgieron y brillaron luchadores legendarios que dejaron una huella imborrable en la historia de este deporte, ya sea por sus técnicas impresionantes en el ring o por sus icónicas máscaras que se convirtieron en símbolos de identidad y misterio. Estos gladiadores del cuadrilátero no solo conquistaron a los asistentes en las arenas, sino que también llevaron la emoción de la lucha libre a millones de hogares a través de la televisión. Cada enfrentamiento era una mezcla de habilidad, fuerza y espectáculo, manteniendo a los televidentes al filo de sus asientos. Las máscaras de los luchadores se transformaron en objetos de culto y piezas clave en su legado, representando no solo a los personajes, sino también el orgullo y la tradición de la lucha libre mexicana. Aún hoy, los aficionados recuerdan con nostalgia a esos íconos que lograron trascender más allá del cuadrilátero, dejando una marca imborrable en la cultura popular. Durante los años 90, la televisión también fue el canal principal para disfrutar de conciertos memorables que marcaron la década. Estos eventos especiales se transmitían a lo largo del año, ofreciendo una variedad musical que iba desde los conciertos de bandas juveniles con los éxitos más populares del momento hasta presentaciones de música clásica, pensadas para una audiencia más intelectual y sofisticada. Los conciertos de bandas de rock, pop y música alternativa fueron especialmente destacados, con artistas que definieron la época y cuyas canciones aún resuenan en la memoria colectiva. Estos eventos eran seguidos por miles de fanáticos, quienes podían disfrutar en casa de actuaciones en vivo, tal vez en escenarios que, de otro modo, nunca habrían tenido la oportunidad de ver. Por otro lado, los conciertos de música clásica o de géneros más selectos también ocuparon su espacio, llevando la cultura a todos los rincones del país. Ya fueran grandes sinfónicas o recitales de artistas internacionales, estos eventos especiales ofrecían algo para todos los gustos, haciendo de la televisión un escaparate único de entretenimiento y cultura. Estos conciertos se convirtieron en momentos especiales de la década, trayendo a los hogares mexicanos experiencias únicas que quedaron grabadas en la memoria de quienes los vivieron. La televisión de los años 90 no solo fue un medio de entretenimiento e información, sino también una herramienta clave para la publicidad. A través de los comerciales, las marcas lograban llegar a millones de hogares presentando sus productos de manera atractiva, muchas veces acompañados de promociones que incentivaban su consumo. Gran parte de los productos que comprábamos en esa época seguramente llegaron a nuestras vidas gracias a los anuncios transmitidos durante nuestros programas favoritos. Desde juguetes, alimentos y electrodomésticos hasta productos innovadores, todo tenía un espacio en la pantalla. La televisión era considerada el medio más efectivo para conectar a las marcas con sus consumidores, influenciando nuestras decisiones de compra de manera significativa. Estos comerciales
comerciales, muchos de los cuales aún recordamos con nostalgia, no solo promovían productos, sino que también formaron parte de la cultura popular de la época, dejando frases, jingles y personajes icónicos que se quedaron en la memoria colectiva. Quizás alguna vez te dejaste tentar por una promoción de la ya extinta cadena de restaurantes de comida rápida Burger Boy, o tal vez te llamó la atención preparar una bebida fría con la promoción especial de Nescafé. ¿Y qué decir de esos comerciales de Fanta con los icónicos personajes de Disney ambientados en el viejo oeste? Esos anuncios lograban captar nuestra atención y despertar nuestras ganas de probar lo que ofrecían. A lo largo de los años, la televisión se ha mantenido como una poderosa herramienta de publicidad, presentándonos productos de manera creativa y memorable. Muchos de estos comerciales no solo nos invitaban a consumir, sino que también se convirtieron en parte de nuestra nostalgia, marcando épocas enteras con promociones que aún recordamos con cariño. En la televisión también fuimos testigos de un evento astronómico que dejó huella, el gran fenómeno del eclipse solar. Fue una experiencia inolvidable que pudo apreciarse en la Ciudad de México y en diversas regiones de la República. Miles de personas se reunieron en puntos estratégicos para observar este espectáculo natural, convirtiéndolo en un momento de asombro colectivo. Lo especial de aquella ocasión fue la fortuna que tuvo la Ciudad de México. Aunque la mañana amaneció nublada, en el momento preciso, las nubes se abrieron, permitiendo a los capitalinos contemplar el eclipse en todo su esplendor. Este acontecimiento, además de ser transmitido en vivo, fue una muestra de cómo la naturaleza puede regalarnos instantes únicos que quedan grabados en la memoria. Ese mismo día, el fenómeno OVNI se convirtió en uno de los temas más comentados, acaparando la atención de la población y los medios de comunicación. Durante el eclipse, se reportó el avistamiento de un objeto volador no identificado, lo que desató una ola de interés y especulación. En los días siguientes, se multiplicaron los reportes de avistamientos similares en diferentes partes de la República, e incluso a nivel mundial comenzaron a surgir relatos de apariciones de estos misteriosos objetos. El fenómeno generó un sinfín de preguntas. ¿Qué eran realmente? ¿Por qué su presencia coincidía con eventos extraordinarios como el eclipse? Investigadores y expertos ofrecieron diversas explicaciones, algunas de las cuales fueron aceptadas, mientras que otras dejaron a muchos con dudas. Aquel episodio avivó el interés por los ovnis, un misterio que sigue fascinando a personas en todo el mundo hasta la actualidad, manteniendo abierta la puerta a la imaginación y a las posibilidades de lo desconocido. Así concluimos otra faceta de la fascinante década de los 90. En cada entrega exploramos distintas épocas que han formado parte de nuestras vidas, recordando cómo era la Ciudad de México en esos años y reviviendo juntos momentos llenos de historia y nostalgia. Te invitamos a compartir tus experiencias y recuerdos en los comentarios para enriquecer este viaje al pasado. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Juntos podemos hacer crecer este proyecto y mantener viva la nostalgia. Activa la campanita para recibir notificaciones y no perderte nuestras próximas entregas. Nos vemos en otra emisión de Ecos del México de ayer. Hasta la próxima.